Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga en esta mañana. Nuevamente estamos aquí en la clase número 6 de 6. Estamos viendo el curso de la Vuelta Cristo en cuadro. Y nos ha tocado ver el maná. Y hemos visto en varias lecciones acerca del maná. La provisión del maná. Dios hizo llover pan del cielo. Recuerden, en lecciones anteriores también vimos la provisión del maná de Dios eh, les proveyó maná del cielo a los israelitas. Vimos el propósito del maná, vimos la provisión del maná, vimos la prueba del maná. Dios dijo, ¿se acuerdan? Que dijo que el maná era para probar a los de su pueblo. También vimos la preservación del maná, que tenía dos sentidos: uno, que se podía preservar, como así lo dijo el Señor, pero también les dijo al pueblo judío que tenían que recoger la provisión solo para el día. Si no lo hacían así, eh, al otro día se les echaba a perder. Así que también vimos las semanas anteriores que hay que compartir el maná. ¿Y cuál es el cuadro del maná? El maná, la palabra de Dios. Nosotros tenemos que comer la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Y vimos varios puntos acerca de compartir el maná. Pero para eso, ¿qué debemos hacer? También debemos eh, comer este maná, comer la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor y crecer con ella. ¿Cómo vamos a ver en esta lección del día de hoy que nos corresponde? Entonces vamos a comenzar, pero primeramente ya les di la bienvenida a todos, que el Señor les cuide, les proteja, les guarde de todo peligro, de todo mal. Y hermanos, vamos a orar para la lección de que el Señor les cuide, les proteja. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le doy gracias por esta lección que usted nos ha dado del maná y cómo su palabra, Señor, es cuadro de Jesucristo, cuadro de su palabra, cuadro del agua del Espíritu Santo y tantos cuadros que hay en la palabra de Dios cuando nosotros escudriñamos tu palabra y salimos cada mañana a buscar ese maná para alimentarnos día a día. Te ruego, Señor, que tú seas muy especial, Señor, cuidando, protegiendo a los miembros de nuestra iglesia. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor, de todo peligro. Si tienen alguna necesidad, Padre, provéeles, Padre mío. Le ruego, Señor, por los enfermos de nuestra iglesia también, Padre, que usted sea escuchando la oración de cada uno de los hermanos que está orando por las peticiones, Señor, por cada una de las peticiones que se piden los días miércoles, Señor. Le ruego, Señor, que usted sea muy humildemente con nosotros para poder compartir, Señor, esas oraciones que usted nos contesta, Padre. Le ruego, Señor, muy humildemente que sea ahora con esta lección, Padre, dándonos sabiduría para poder entender, comprender y poder poner en práctica esta lección que para mí ha sido de mucho provecho, Padre. Yo me he gozado, Señor, porque eh, he visto la provisión de Dios para nosotros. Le ruego, Señor, que usted sea escudriñando, Señor, dándole sabiduría también a los hermanos para que ellos puedan, Señor, aprender, comprender y poner en práctica su santa y divina palabra. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesús, le doy gracias. Amén. Bien, vamos a estudiar entonces el punto número 5 de todo esto. Que hemos estado leyendo, y dice comer la palabra todos los días. Entonces, coman la palabra de Dios todos los días. ¿Y para qué? Para compartirla con los demás. O sea que predicar la palabra del Señor.
predicar y evangelizar. Aquí vale la pena poner este pasaje que vamos a leer aquí en Ezequiel y vamos a hacer unos comentarios eh, sobre él, comentarios que con respecto a esta lección que nosotros vamos a ver. Si usted quiere profundizar en esta lectura, tiene que hacerlo día a día recogiendo este en maná. Bien, vamos ahí a como dice Ezequiel capítulo 2 versículos del 8 al 10 y luego del capítulo 3 del versículo 1 al 12. Vamos a leerlos entonces. Ezequiel, vamos a ver qué dice y luego vamos a hacer unos breves comentarios acerca de esto, de lo que estamos viendo: comer la palabra del Señor, predicar y evangelizar. Dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Me dijo que 3:1, Ezequiel 3:1, me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Dice: y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Y luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de la lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te oirán. Más, la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, ¿a quién se parece? Tal vez a un creyente. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra tus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No lo temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles así: ha dicho Jehová el Señor, escuchen y dejen de escuchar. Entonces, como ven, debemos predicar y evangelizar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Coma cada palabra del libro que Dios nos ha dado. Cada palabra del libro que Dios nos ha dado. Y y vaya a dónde, a su pueblo, a su ciudad, donde sus compañeros de trabajo, en su barrio, y hable, porque no son de lengua profunda. Dios a lo mejor no a usted no lo está enviando a China, sino le está enviando ¿a quién? A su parentela, en su trabajo, en su colegio. Entonces, y hable de la palabra de Dios, pero para eso, ¿qué vamos a hacer? Alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Solo tenemos que decirle lo que Dios dice. Así ha dicho Jehová el Señor en su palabra. Así ha dicho lo que el Señor ha dicho en su palabra. Arrepentíos y convertíos. Confiese al Señor. Entonces, vamos ahí como dice, vamos a ver el versículo de Ezequías,
que estábamos viendo, el versículo 3, 4, y dije, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Comparémoslo con el versículo del capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice, y miré y una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas lamentaciones y ayes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hábleles las mismas palabras que ha comido. Lo que usted estudia, eso es lo que debe hablar. Lo que dice la palabra del Señor. No irse por las ramas, no esto, no. Lo que dice la palabra del Señor. Y a veces no es difícil, lo que pasa es que a veces nosotros lo hacemos difícil. Solamente ¿qué debemos hacer? Repetir el mensaje que Dios le ha dado, o sea, lo que usted ha comido, lo que usted ha estudiado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vaya y predique la palabra de Dios. La palabra de Dios que dice ahí como lo dice ahí en Ezequías capítulo 3, versículo 11, y dice, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblale, y diles, así ha dicho el Señor, escuchen o dejen de escuchar. ¿A quién? A su pueblo. Entonces, ¿usted dónde es? ¿Cuál es su pueblo? Su familia, su parentela. Entonces, Ezequiel 2, 4 y 5. Ezequiel 2, 4 y 5 dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces, eh, eh, sepa que un pueblo que ha gozado de los privilegios de Dios, que ha tenido la palabra de Dios por varias generaciones, es un pueblo que llega a ser rebelde y no quiere obedecer a Dios. No sea así usted, no sea así, no sea rebelde. Ni someterse a él, no importa. Ellos conocían la ley, ellos conocían la palabra. Sea un pregonero del Señor, sea una persona que hable la palabra que usted mismo come diariamente. Ahora, por predicar. ¿Qué pasa aquí? El punto 6 dice, por predicar. Los versículos, el versículo 30 de Ezequías, vamos a Ezequiel, capítulo 33, primeramente vamos a Ezequiel, porque dice, por predicar, ¿qué pasará? Se reirán de usted, se mofarán de usted, o por hacer la voluntad de Dios, como dice aquí el libro de, dije, Ezequiel, capítulo 33, Ezequiel, vamos a ver, capítulo 33, versículo, bien, yo creo que aquí me faltó un 3, hermanos, es 33, 30 al 33, es 30 al 33, bien, dice así Ezequiel 30 al 33, dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. ¿Por qué? Porque estaban pregonando. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd la palabra que viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. A quien se parece, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las podrán por obra. Pero cuando ello viniere,
y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces el versículo 30 dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofarán de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Entonces, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd las palabras de Jehová. Por decir esto, hermanos, por hablar la palabra de Jehová, posiblemente, o más que posible, se van a reír de usted y se mofarán. Versículo 31.b dice, se acercarán para oír, pero a veces es para entretenerse. O sea, ¿qué está diciendo este palabrero? Dice, vamos a ver el versículo 31, dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, no las podrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas y el corazón. Entonces, se acercarán, a lo mejor van a encontrarnos, pero van a ver qué está pasando aquí, qué está haciendo este predicador. Y será un entretenimiento para otros, dice, se acercarán para oírle. Eh, ¿Qué pasa con este? Bueno, ahora no hay, no se pudo mucho, pero bueno, están apareciendo nuevamente. Entonces, hay que predicar la palabra del Señor, como dice el versículo ahí 32 de Ezequiel 30, recuerden, ahí me faltó un 3, no sé si lo podré poner ahora, pero es 30 de ahí, sí, muy bien. Entonces, dije 32, dice, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las podrá por obra. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando usted predique, posiblemente no pondrán sus obras en práctica. O sea, dirán, bueno, me voy. Bueno, qué bueno escucharte, pero no harán lo que usted les dice. Pero ¿cuál es la tarea de nosotros? Es ir y predicar el Evangelio. Ahora, no nos debe afectar, dice, no le debe afectar, versículo 33, pero cuando ellos vinieren y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces, aquí se ríen de él, se mofan de él porque se burlan de su palabra, pero recuerden, es la palabra de Dios y no la palabra de usted. O sea, ¿por qué? Porque usted debe predicar la palabra. Dios dice que Dios los juzgará, al fin y al cabo Dios los juzgará aquel día. Si nosotros hemos hecho nuestra tarea, Dios se glorificará a través de su palabra predicada. Es decir, como dice en un versículo, se me está viniendo un versículo, que su palabra no vuelve a mí vacía. ¿Qué debemos hacer nosotros? Es predicar la palabra. Los impíos sabían del juicio y no se prepararon o no se están preparando, no se arrepienten de sus pecados, no ponen su fe en el Señor Jesucristo y no se vuelven de sus malos caminos a los caminos de Dios. Entonces, ¿qué pasará? Dios los juzgará. Lo que usted debe hacer es predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Entonces, coma la palabra todos los días, coma la palabra todos los días y eche su pan, como lo habíamos visto, eche su pan sobre las aguas. Lo que uno come en la mañana, lo que dice la Biblia y el Evangelio de la cruz de Cristo, echarlo sobre las aguas para que cuando vuelva al vacío, es decir, echarlo a otras personas, a otros incrédulos. Bien, ¿por qué? Porque después de muchos días habrá fruto de arrepentimiento. Puede que de 4, 5, 6, 7, 8 personas que le dé fruto, una tal vez pueda llegar a arrepentirse y la gloria va a ser siempre para Dios. Pero usted debe llevar ese mensaje. Y si la gente no quiere arrepentirse,
ya no es culpa de uno. No le toca a usted llevar, dice, no le toca a usted llevar el fruto. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Nosotros debemos sembrar la semilla. Debemos echar el pan sobre las aguas. Llevar en la semilla a aquellos incrédulos. Pero ¿qué debemos hacer? Primero también comer. O sea, todas las mañanas, toda la tarde, en el momento que usted esté con tranquilidad, cuando sea propicio, a pesar de que cuando quiera uno leer o estudiar la palabra, siempre hay, no falta lo que pasa. Así que coma bien. A usted le gusta comer bien, le gusta la buena mesa, coma bien de la palabra de Dios. Coma todos los días en la mañana, antes de salir a trabajar, antes de salir a jugar, antes de salir a estudiar. Coma el pan del cielo, que es la palabra de Dios, para que tenga que echar sobre las aguas. Y luego échelo. Entonces échelo sobre las aguas. Lo que usted come, echarlo sobre las aguas. Me costó entender un poco este versículo, pero es así. La palabra de Dios hay que estudiarla, hay que escudriñarla, hay que comerla, así como nosotros comemos nuestro alimento físico para mantener nuestro cuerpo, así también debemos mantener nuestro cuerpo espiritual. Debemos desarrollar esa necesidad de pasar tiempo en la escritura, de pasar tiempo en oración. ¿Y qué dice de ahí el punto 8? Dice, el maná caía solo sobre el pueblo de Dios. El maná solo caía sobre el pueblo de Dios. Entonces, debemos entender una cosa, que este contexto, el maná solo caía en el pueblo de Dios. El maná no cayó sobre ningún otro lugar geográfico, es decir, cayó ahí donde ellos estaban en el desierto, caía solo ahí. Por eso nosotros debemos también procurar que este maná caiga sobre nosotros para poder luego llevarlo a los demás. Entonces dice que el maná no cayó sobre ningún otro lugar geográfico, sino solo alrededor del pueblo de Dios fue eh, donde fuera que estaban en el lugar. Dios ha escogido, ahí dice, Dios ha escogido usarnos a nosotros. Te escogió a ti para usarte. Eres salvo por la sangre de Jesucristo. Creíste en Jesús como tu único y amado Salvador. Entonces ya tienes la necesidad de poder comer este pan y entregarlo a otros. Entonces debemos ir para salvar a los pecadores en este mundo. ¿Dónde? ¿Dónde debe ser? En tu pueblo, en tu casa, en tu nación, en tu barrio. Entonces, debes predicar el Evangelio. Y dice que así como el punto C dice, como la opción de Pablo era misiones, que llegue a ser también una obsesión en nuestra vida. Entonces, necesitamos ir donde la gente necesita el pan, pero debemos tener nosotros también, para poder predicarles, debemos estar bien alimentados. Y como yo le decía, debemos tener esa ocasión de la que tiene a Pablo, que era llegar a hacer misiones ahí en Romanos, capítulo 15. Vamos ahí a Romanos, capítulo 15. Hechos, Romanos capítulo 15. Versículo 20 y 21. Dice 20, 21. De esta manera me forcé a predicar el Evangelio,
no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él entenderán. Entonces nosotros debemos ir tenemos que ir a desear esto de las misiones. A lo mejor tú fuiste llamado, no sé, tienes alguna necesidad, tienes algún bichito que te está picando. Prepárate, prepárate, prepárate. Y llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, vamos a ver lo que dice la conclusión. Entonces, ¿qué pasa con la conclusión de esta lección? Dice, lo escribí: el maná en la Biblia es un cuadro de la palabra de Dios. El maná en la Biblia es un cuadro de la palabra de Dios. La palabra viva, el verbo, Cristo Jesús, y también la palabra escrita. Entonces, salgamos cada mañana para recoger este pan, para tener un encuentro fresco todos los días con el Señor Jesucristo, en la Biblia y en la oración. La Biblia para que el Señor nos hable, en oración para nosotros hablarle al Señor. Llevemos este pan. ¿A quién? A Cristo y su palabra a los que la necesitan. Hay mucha necesidad, hermano, sobre todo en este tiempo. Hay mucha necesidad de que la gente escuche acerca de la palabra de Dios. ¿Dónde? Empezando con los tuyos, como yo les decía. A lo mejor no te está mandando a otro país, no te está mandando a China, como dice, no te está mandando a Estados Unidos, no te está mandando, no sé, a Holanda, pero sí a los tuyos. Hay en tu familia gente que necesita escuchar. Debes ir. Por eso debes orar y pasar tiempo en la palabra. A pesar de que tan duro es oír que es la palabra. Bien, prediquemos la palabra, echemos el pan sobre las aguas y dejemos los resultados a Dios. Tú debes orar los resultados de Dios. Y mientras hacemos esto, oremos para que Dios nos llene el corazón con la oposición, como decía, maravillosa de Pablo. Misiones en el extranjero, llevando el pan de vida a los que nunca han oído. Misiones en el extranjero, fuera de tu país o fuera de Santiago o fuera de tu población, puedes ayudar. Si el Señor tiene ese te ha llamado, amén. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta lección del día. Yo creo que hemos terminado con el cuadro, el maná. Luego vamos a estudiar otros cuadros. Cristo en cuadro. Vamos a orar, que el Señor les bendiga y espero verlos en otra oportunidad. Vamos a terminar con oración. Padre nuestro que estás en los cielos, les doy gracias por este momento. Le doy gracias por esta lección sencilla, Padre, que usted nos ha dado para poder entenderla y ponerla en práctica. Tomar, comer de su palabra y llevarla a otro. Es nada más que sencillo que eso, Señor, pero nosotros a veces nos complicamos tanto y sabemos que usted nos da poder porque su palabra así nos dice, porque usted no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Que, Padre mío, le ruego que usted nos cuide, nos guarde y nos guíe en cada momento. Se lo ruego en el maravilloso nombre de su Hijo amado Jesucristo, mi amado Salvador y Señor. Bien, que el Señor les bendiga, hermano, que los cuide. Espero verlos en otra oportunidad y en otras lecciones. Nos vemos.